Estamos entrando todos ya. ¿Estamos? Ahí ven, algunos están todavía conectando. Ahí lo veo a Santiago, Franco, Agustín, Matías, Diego, Ricardo, ¿cómo andan? Jori, Ezequiel. Ahí a Jori siempre lo estamos molestando ya, ¿qué son las 6, 7 de la tarde? Jori, ¿qué hora es? ¿Me escucha? ¿O está en España? ¿Estamos? Bueno, buenos días, buenas tardes. Como venimos con la dinámica de talleres y de webinars dentro del programa, hoy nos toca un tema que como se lo decíamos en el chat de invitación, es crucial para la definición del futuro de la compañía y sobre todo para la etapa en la que ustedes están, que tiene que ver con estadios iniciales, tener una buena planificación de dónde vamos a alocar la compañía, y teniendo en cuenta el perfil de los inversores que estamos buscando, siempre es crucial escuchar cuáles son los pros y los contras de cada una de las locaciones. Esto no va a ser una cuestión de que vamos a hacer zoom in en cada una de las locaciones, sino vamos a tener un pantallazo general sobre el tax plan y cómo pensarlo. Y para eso invitamos a Lucio García y a Pablo Barofio del equipo de EY, que ellos les van a contar los roles que tienen, porque siempre me equivoco yo a la hora de presentar los roles de la gente en la compañía. Así que ellos les van a contar y luego vamos a charlar un rato sobre esto, una presentación de parte de ellos, y después, como dijimos, vamos a abrir esto a preguntas. La idea es que puedan tirar sobre la mesa dudas que ustedes tengan y que aún no han podido resolver. Y quizás no las podamos resolver hoy, pero sí podemos encontrar el camino para empezar a pensarlas. Así que Pablo, Lucio, los dejo a ustedes. Gracias Hernán. Hola a todos chicos, un gusto conocerlos. Nos presentaba Hernán, voy a hacer una breve presentación y ya los dejo con nuestro especialista en temas de tax planning, que es Pablo. Yo soy Lucio García, Senior Manager del área de auditoría. Nada, contarles que nos pone muy contenta la invitación de los chicos a participar de este taller. Para nosotros el ecosistema emprendedor está dentro del centro de nuestra estrategia, más allá que si alguno nos conoce como EY, como gran firma, Big Four o de las 4 grandes, compañía multinacional, mucho tamaño, créannos que para nosotros la relación, conocernos y el ecosistema emprendedor está dentro de nuestra estrategia, con lo cual nos pone contentos empezar en estadios iniciales a conocerlos, a saber sus proyectos, a poder ayudarlos y en algún momento poder trabajar juntos, sea ahora o en algún momento del camino recorrido o a recorrer. Así que sin más nada, lo que les sugiero es que tratemos de aprovechar esta hora y media que nos propusimos para el taller. La idea es avanzar con la presentación que preparó Pablo y equipo de temas de tax, y vamos a dejar más o menos la misma cantidad de tiempo para preguntas, dudas, inquietudes que tengan puntuales del proyecto. El tiempo es un poco tirano a veces y no nos va a dejar extendernos mucho más con el tiempo, porque seguramente ustedes tengan la agenda cargada, los chicos de Glocal también, y nosotros tenemos algo más, pero si quedase algo fuera del tintero, nada, nos podemos anotar preguntas o la canalizamos a través de Hernán y equipo y la seguimos en una segunda sesión o informal. Nuestros nombres son estos, nos pueden contactar, después le vamos a dejar a Hernán los correos por cualquier cosa que necesiten, o en LinkedIn y demás. No hicimos una gran presentación de marketing porque no es la idea, es que participen de un taller, que puedan ustedes traernos las inquietudes, y sin más le doy la bienvenida. Se va a presentar Pablo y ya lanzamos y nos metemos en la agenda y luego en las preguntas que puedan surgir de cada uno de sus proyectos y en general de las inquietudes. Así que muchas gracias, me muteo para pasar a Pablo.
Bueno, muchas gracias. Avísenme si se escucha bien. Algún dedito para arriba. ¿Estamos? Bien. Entonces, mi nombre es Pablo Barofio y yo soy director del área de impuestos de EY en Argentina. Dentro del equipo de impuestos estoy en el equipo que es de impuestos internacionales, y entonces, si bien desmitificar algo de impuestos internacionales, que obviamente los impuestos tienen que ver con la potestad tributaria de cada uno de los países. Entonces los impuestos por naturaleza son de cada uno de los países, y en impuestos internacionales lo que tratamos de hacer, al menos nosotros sentados desde Buenos Aires, es ver impuestos de Argentina, pero con especial foco en la interacción que tiene con sistemas tributarios e impuestos de otros países. Un poco, bueno, suscribo lo que comentaba Lucio respecto a este tema de estar cerca al ecosistema emprendedor y de tratar de algunas experiencias que hemos ido ganando, compartirlas, y no tenemos desde ya respuesta a todo, pero bueno, obviamente todo lo que podamos trataremos de aportar y comentar. Si quieren, a ver, vamos a hacer la prueba de empezar a mostrar la presentación. A ver. Ahí está en formato extendido, también un dedito arriba para ver si se ve bien. Está perfecto, listo. Bueno, arrancamos. Entonces, básicamente, entonces, la idea de la charla es hablar de, lo llamamos, digamos, más que tax planning, como muchas veces se utiliza, hablamos de los aspectos fiscales de una estructuración internacional. Y queremos dividirlo en dos partes. En general, en nuestra experiencia, lo que es la estructuración de un grupo en su etapa inicial y después cuando sigue creciendo, tiene que ver con dos puntos fundamentales que me van a escuchar repetir y se van a cansar de escucharlo, pero la idea es que salgamos con esta idea de que una cuestión es la estructura holding y otro tema es la estructura de las operaciones. Entonces, con esa lógica vamos a dividir en dos partes la charla, haciendo la exposición y la introducción del tema de cada uno de ellos, y luego dejando un espacio para preguntas, para charla, para debate, luego de cada una de estas partes. Dicho esto, algunas de las preguntas que creemos o imaginamos se les pueden ocurrir a ustedes o que pueden ser relevantes y que trataremos de cubrir en esta charla. Tienen que ver con, bueno, ¿cuándo tengo que dedicarme a prestar la atención al tema de una estructuración internacional? ¿Para qué me sirve una holding? ¿Cómo recibo un inversor? ¿Qué son los precios de transferencia? Eso probablemente algunos desde ya esté al tanto, pero vale la pena repasarlo. Respecto a decir, bueno, yo estoy operando en determinado mercado, pero ¿tengo que abrir una compañía en ese mercado? Esa es otra pregunta que habitualmente encontramos. Y también temas relativos, y en el caso de, entiendo el perfil de varios de ustedes, tiene que ver con intangibles, con algunos activos intangibles, y en ese sentido, desde el punto de vista fiscal, resulta relevante decir dónde están ubicados y cómo se remuneran. Bien. Obviamente ustedes los invito a que vayan pensando otras preguntas que acá no estamos cubriendo y que, bueno, a lo largo de la charla las podamos ir conversando. Como anticipábamos, este tema de dividir e insistir hasta el cansancio de qué es la estructura holding y qué es la estructura operativa. Básicamente, la holding tiene que ver con tener una compañía que sea dueña del resto de las entidades del grupo, mientras que las compañías operativas son aquellas que van a desarrollar la actividad o el negocio en sí mismo. Son los que van a contratar con clientes, son las que van a contratar con proveedores. Básicamente, los ingresos de una holding tienen que ver con dividendos que reciba de las subsidiarias que posee, o mismo si es por ganancias de capital, es decir, por la venta de esas participaciones, así es también como pueden tener sus ingresos o revenues. En cambio, en las operativas lo que estamos hablando es que vendemos a clientes, ahí es donde tenemos la cara del mercado y tenemos los revenues por las operaciones y por las ventas. Y en cuanto al tipo de actividades que esperaríamos encontrar en cada una de estas compañías, básicamente se diferencian entre que la holding básicamente
lo que hace, como dijimos, es participar en las demás compañías del grupo, entonces se puede parecer más a un tipo de actividad pasiva de inversión, mientras que en la parte operativa definitivamente son las que tienen que llevar adelante y hacerse cargo del día a día del negocio. De todo. Después podemos ver que hay distintos roles, pero claramente acá separamos estos dos perfiles. ¿Qué pasa? Puede darse naturalmente que una compañía tenga los dos roles. Ahora, eso es posible, sí, definitivamente, pero es necesario que al menos internamente ustedes mantengan esta separación, digamos, conceptual, y que se pueda documentar cuáles son las funciones o cuándo una compañía desarrolla una u otra función y no confundirlas. Para dar un ejemplo muy burdo, pero para arrancar, es decir, en el caso de cuando en ocasiones nos ha tocado de hablar con empresas de estadios iniciales o emprendedores y dice, bueno, ¿a dónde pongo una holding para empezar a facturar a mis clientes? Y en realidad hay un poco, el comentario que hacemos es, mirá, la holding es lo que decimos, es si vos vas a tener más entidades del grupo, tu holding va a ser la dueña. Ahora, que de la holding factures, eso implica que la holding sea la que desarrolle los negocios o las actividades necesarias para poder hacer el client facing, digamos, pero que requerirá otros recursos distintos a los que son puro de una holding. Habiendo hecho esta aclaración inicial, como anticipábamos, vamos a dividir las dos partes, que es estructura holding y operaciones. Les propongo recorrer el contenido más teórico de lo que sería y conceptual de lo que consideramos relevante para una compañía holding, y luego, obviamente, abrir a preguntas y comentarios sobre este punto antes de pasar a operaciones. Bien, básicamente, esto obviamente en las charlas que siempre lo damos tiene que ver con empresas que son startups o que están creciendo de origen latinoamericano, muchas veces Argentina, pero en otros casos de otros países de la región, o mismo emprendedores argentinos, pero que no necesariamente tienen su compañía inicial en Argentina. Asumimos que en algún lugar en particular ustedes tendrán una o varias compañías, al menos la inicial, y la pregunta que nos hacemos es por qué, digamos, hoy como personas humanas, digamos, las personas humanas o personas físicas, los fundadores iniciales de esa compañía, podemos tener la tenencia directa o pensar en tener una compañía holding en el medio, como está dibujado aquí, digamos, ¿y qué estamos buscando ahí? Básicamente hay aspectos definitivamente que son fiscales y otros que no lo son. Dentro de los aspectos generales, aspectos no fiscales, desde ya que estamos pensando en cómo facilitar la entrada y la salida de inversores, es decir, cómo si después, por ejemplo, vamos a tener compañías operativas en más de un país y el inversor no va a estar siendo accionista de cada una de ellas, sino que lo que hacemos es consolidar la tenencia en una de estas jurisdicciones que hace las veces de holding. Y además que puede tener algún tratamiento más amigable en cuanto a lo que sea, por ejemplo, la entrada y salida justamente, que puede ser aportes de capital, reducciones de capital, transferencias de acciones. Otra cuestión indudable que mejora la tenencia, o digamos, tener una compañía holding consolidando las tenencias, tiene que ver con eficientizar el flujo de caja entre las operativas, es decir, que no tenga que subir, si una compañía operativa genera flujos, y que puedan subir hasta la holding para de esa holding luego derivarlos o asignarlos a otra subsidiaria, es habitualmente, en la medida que esa compañía holding lo permita, va a ser más amigable que tener que ir hasta los accionistas. Otros factores tienen que ver desde ya con la elección de la jurisdicción, con la flexibilidad que la legislación societaria, la legislación corporativa prevé, para lo que puede ser acuerdos de accionistas y reformular los estatutos y demás cuestiones no fiscales. Y desde ya, digamos, no solo el ingreso de inversores en alguna instancia puntual, sino eventualmente también poder pensar en hacer pública la compañía, realizar una IPO, y desde ya ahí sí es conveniente o necesario tener una compañía que consolide las tenencias y que además sea una jurisdicción
que permita o que sea amigable para realizar una salida a cotizar. Un tema como último bullet que ponemos ahí y después vamos a expandir, que son requisitos de sustancia, es decir, cuando estamos hablando que el negocio se lleva a cabo probablemente en alguna jurisdicción distinta a la que donde podemos pensar tener la compañía holding, es importante y dependerá del nivel de estrés o de escrutinio que las distintas jurisdicciones o las distintas administraciones tributarias de varias jurisdicciones puedan tener sobre esa compañía holding, para poder demostrar que efectivamente ese rol, al menos como decíamos, de inversor pasivo, con menos requisitos de lo que puede ser el operativo, pero al menos que esos roles efectivamente se cumplan en la jurisdicción donde tenemos la compañía constituida, y no que podamos tener algún tipo de challenge o de preocupación por decir que en realidad digan, bueno, vos tenés una compañía holding constituida en otra jurisdicción, pero en realidad todo el management y las decisiones se terminan tomando y ejecutando desde una jurisdicción distinta. Desde el punto de vista de los aspectos fiscales que nos interesa tener en cuenta cuando evaluamos una... Sí. No me quedó del todo claro el tema del requisito de sustancia. ¿Es un tema más de obligaciones de presentaciones con el ente regulatorio de cada lugar o de básicamente de realmente comprobar que la holding es justamente holding y por ende, no sé, toma las decisiones o no, o un tema de roles de cada una de las sociedades? Tenemos después un slide más adelante donde lo profundizamos, pero básicamente tiene que ver con aspectos formales y sustanciales, y cada vez más relevantes los aspectos sustanciales. Es decir, vos podés tener, digamos, el papelerío que acredita las cosas que querés demostrar, y en definitiva todo lo vas a tener que después probar vía documentación, vamos a decir, en papel o digamos, tangible de alguna manera, pero que eso refleje alguna actividad que ocurre en la jurisdicción, en esa jurisdicción, para demostrar que eso ocurrió ahí, digamos. Es decir, que si hubo una decisión o hay un administrador que toma decisiones, que esté en esa jurisdicción y no en la que eventualmente te pueden cuestionar diciendo, esto mira qué está pasando en otro lado. Okay. Pero volvemos un poquito más ahí. De los aspectos fiscales, básicamente lo que nos interesa de la holding es entender estos aspectos que los dividimos en externos e internos. Los externos vendrían a ser desde la holding hacia arriba y tienen que ver en la relación con los accionistas. Los dos puntos principales tienen que ver con la gravabilidad de los dividendos y de las ganancias de capital. Los dividendos es de que cuando la holding si distribuye un dividendo, si le aplica, por ejemplo, alguna retención, sin perjuicio después, obviamente, que en el país de donde se encuentren los inversores o los accionistas también tendrán que hacer su evaluación de cómo quedan grabados. Pero por lo menos en lo que nosotros pensamos de cómo elegir una jurisdicción holding, en la medida que esos dividendos puedan salir libres de retenciones, o sea, libres de impuesto a la renta, es algo desde ya deseable, o que esa imposición sea relativamente mínima. Y en cuanto a ganancias de capital, nos referimos a lo que es la venta de las acciones en sí, es decir, inversores típicamente no residentes de la jurisdicción elegida como holding, en el eventual caso de que vendan las acciones de la holding, no queden grabadas en ese país. De vuelta, la tributación de los países de los inversores o accionistas es otro tema más, pero bueno, ahí posiblemente los que son los creadores iniciales lo controlarán desde el momento cero. Inversores nuevos no vamos a saber 100% de qué país nos pueden llegar a invertir, pero por eso ahí podemos desplegar, vamos a decir, un menú de opciones de jurisdicciones que generalmente funcionan y que son más amigables que otras para lograrlo. Y lo mismo de dividendos y ganancias de capital para lo que es hacia abajo, la relación con las subsidiarias. Es muy probable, digamos, posiblemente cuando tengamos las compañías que empiecen a generar fondos y que los querramos distribuir hacia la holding, también vamos a querer ver que la tributación sobre los dividendos sea lo más amigable posible. Desde ya que en las compañías, digamos, operativas y muchas de las pensando si tenemos presencia en Latinoamérica, hay tributación sobre los dividendos. La discusión ahí que podemos tener o evaluar es si esa holding está en un país, por ejemplo, que tenga un convenio para evitar la doble imposición, que pueda reducir la tributación sobre los dividendos, o mismo quizás podemos tener una
una jurisdicción que no tenga convenios y que en realidad el withholding o retención que aplique el país pagador, el país de la compañía operativa que pague los dividendos, va a ser esa la tributación, no la vamos a reducir, pero por lo menos sabemos que, por ejemplo, la holding cuando recibe los dividendos no los vuelve a gravar. Entonces, tendremos en última instancia la tributación limitada hasta el valor del withholding o retención que la compañía operativa hace cuando distribuye. Sobre el punto de ganancias de capital, es posible, a menos que tengamos que vender una de las subsidiarias o mover, trasladar a algún lado alguna de las subsidiarias en particular, es posible que no pensemos digamos, que algún evento de venta ocurra desde la holding hacia arriba y no hacia abajo, y que, bueno, no haya tanta, digamos, no esperemos que haya una ganancia por la venta directa, pero es otro de los temas que tenemos que evaluar cómo interactúa el país de la operación con el país de la holding. Un último comentario sobre estos puntos, que en lo que tiene que ver con ganancias de capital, en la parte de las operativas de abajo, justamente yo decía, quizás no espero que la holding venda la operativa, lo cual sería una venta de las acciones de la compañía operativa, y eso genera un impuesto de ganancias de capital, vamos a llamar directo, porque son las propias acciones de la operativa las que se venden. Lo que ocurre, digamos, y está ocurriendo en la mayoría de los países de Latinoamérica progresivamente, que en los últimos años han introducido normas que gravan las ganancias de capital indirectas. Es decir, en nuestro ejemplo, si el inversor vende la holding, pero abajo de eso, el inversor o quien sea que vende la holding y abajo tiene las operativas, y pueden estar en Argentina, Colombia, Chile, Perú, etc., esos países tienen ganancias de capital sobre transferencias indirectas. Digamos, no aplica en todos los casos, en muchos de ellos, por ejemplo, lo que tenemos que ver es si hay ciertos umbrales que se traspasan, por ejemplo, que si en Argentina decimos, si la compañía argentina no vale más de un 30% del valor total de la holding que se vende, entonces en ese caso no hay gravabilidad indirecta en Argentina. En otros países ese threshold o umbral es del 20%, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros vendemos una holding donde la operativa de abajo representa el mayor valor, es probable que esa ganancia de capital indirecta se dispare. Si nosotros tuviéramos, por el contrario, muchas subsidiarias o varias de ellas, y todas ellas, vamos a decir, estén más diluidas y que, por ejemplo, ninguna represente más del 20% total de la compañía holding, entonces ahí es más probable que esa ganancia de capital por transferencia indirecta no se dispare. A ver, tampoco es que vamos a salir a crear compañías donde no las necesitemos, pero es importante monitorear la ganancia de capital tanto a nivel directo como indirecto. Acá ya empecé a tirar más info y a hacer lío, con lo cual hago una pausa por si hay alguna pregunta puntual sobre esto o avanzamos. Perdón, Pablo, tu recomendación o el comentario sería, obviamente no vamos a crear compañías donde operativamente no se necesiten, sino entender los costos de salida, digamos, a la hora de crearlas, digamos, ponerlos dentro de nuestro tablero de control, a los costos de salida, cuando hablamos de compañías operativas también. Definitivamente para operativas, digamos, definitivamente si yo no la necesito, no la crearía. Y digamos, en la parte de operaciones vamos a hablar un poco de cuál sería el rational o el camino crítico que a veces pensamos para decir cuándo necesito abrirla. A ver, lo mismo que la compañía holding, tampoco es sobrecomplicar la estructura, pero en nuestra experiencia en general, si probablemente va a ser ustedes puedan expandirse un poco, digo, y aún restringiendo al máximo la necesidad de abrir compañías operativas en muchos lugares, es probable que en 1, 2 o 3 puedan tener la necesidad de hacerlo, y entonces ahí ya se hace necesario, en nuestra experiencia, tener la holding arriba. Digamos, holding probablemente una al menos sí sea necesario, las operativas en varios países es ver el caso a caso. Clarísimo, clarísimo. Digamos, hecha esta intro, lo que quizás podemos charlar un poco más tiene que ver con, bueno,
Todo muy lindo, Pablo, pero a ver, ¿de qué jurisdicciones estamos hablando? Y obviamente acá tenemos un poco el foco en emprendedores de Latinoamérica, o sea, que de origen latinoamericano y o con foco en operaciones en Latinoamérica. Y digamos, ¿qué jurisdicciones habitualmente entran en la discusión para tomar una elección? Básicamente, como paso previo, es decir, jurisdicciones holdings habituales, diría, para inversores o compañías globales, desde ya que hay compañías, vamos a decir, europeas, las europeas que se caracterizan sobre todo con Latinoamérica por tener amplias redes de convenios para evitar la doble imposición, estos tax treaty, los convenios para evitar la doble imposición, ahí tenemos mayor posibilidad de tener acceso a convenios si tenemos una jurisdicción, vamos a decir, europea. La más habitual es España, porque tiene de hecho la red de convenios más amplia con Latinoamérica. Y también tiene un régimen que es este que ponemos, que decimos ETB o ETV, que es el régimen de tenencias de valores extranjeros, en el cual realmente lográs una tributación bastante acotada en tanto lo que es lo que serían los aspectos que llamábamos internos, es decir, la relación de la holding hacia las subsidiarias, como la relación de la holding hacia los inversores. En el grupo de los europeos, desde ya que hay de vuelta para compañías de footprint global, jurisdicciones habituales que pueden ser en el Reino Unido, en Holanda, en Luxemburgo, varias otras más. Lo que sí es verdad que para el perfil, vamos a decir, latinoamericano, muchas veces España pica en punta por esto que les comentaba de la mayor cantidad de convenios, por el idioma, muchas veces a veces es más fácil, y linkeándolo con el punto de sustancia, de decir, mirá, yo voy a tener que tener algo de gente en algún momento con cierto nivel de, digamos, más fuerte, menos fuerte, pero algo va a tener que haber y quizás Madrid o alguna otra ciudad atrae más que alguna otra que se pueda hacer más cuesta arriba, poder tener algo de presencia. Eso me parece que son puntos interesantes a tener en cuenta para poner. Y que definitivamente la definición de esta estructura, en la experiencia que vemos nosotros también, nosotros podemos venir con el PowerPoint y los impuestos y demás, pero definitivamente hay otros factores que pesan y mucho en muchos casos. Entonces, volviendo al menú de opciones, decíamos, tenemos un gran grupo de jurisdicciones europeas, vamos a llamarla, esta España o algunas otras que mencioné, desde ya que hay otras hubs más en Asia, que digamos que pueden ser que si es Singapur u otro tipo de jurisdicciones que hacen mucho sentido también, sinceramente para, digamos, tener operaciones en Latinoamérica no es de lo más habitual que vemos y es más complejo irse, vamos a decir, hasta más lejos, pero digamos, para lo que son compañías de footprint global, digamos, eso existe. Y yendo más a cuestiones más, sí, me parece, relacionadas con Latinoamérica, otras de las opciones que aparecen más seguido en el menú tienen que ver, por ejemplo, con Uruguay. Es una jurisdicción que, por grabar lo que llamamos renta territorial, es decir, que graba impuestos sobre lo que ocurre en Uruguay y no a grandes rasgos, ¿sí? No sobre lo que ocurre fuera de Uruguay. Por lo tanto, tener una compañía uruguaya como dueña de otras compañías fuera de Uruguay no va a gravar ni las ganancias de capital ni los dividendos que reciba. Entonces, puede ser siempre una que se pone ahí entre las opciones, más les voy a decir, digamos, desde ya, suma algunos puntos, vamos a decir, mirándola desde Buenos Aires, donde estábamos bastante cerca de Montevideo y está bien cerca. Para otros emprendedores de otros lugares de Latinoamérica, quizás me van a decir, quizás, bueno, no la veo tan amigable o cercana, pero bueno, sí, muchas veces está ahí en el menú de opciones. Y si no, algunas más internacionales que tienen que ver con, vamos a decir, jurisdicciones del Caribe, para no decir paraísos fiscales o jurisdicciones de baja o nula tributación, que suena un poco más feo, pero que en definitiva son muchas de estas jurisdicciones
por ejemplo, decíamos Islas Caimán o BVI, que sería British Virgin Islands o Islas Vírgenes Británicas, pero desde ya que hay unas cuantas más de todas estas islas del Caribe, y que definitivamente son muy atractivas porque no tienen definitivamente imposición. Sí, en la elección y en todo lo que es el proceso de identificar alguna jurisdicción atractiva, hay que factorear estos impactos, vamos a decir, reputacionales, que cada vez se hacen más comunes en la aparición de notas periodísticas, en filtraciones de datos y demás. Ahí un poco nuestra visión sobre esto es que en realidad estas jurisdicciones están, digamos, es legal operar a través de estas jurisdicciones en la medida que obviamente si uno es una persona que tiene participación en esa entidad y lo que tiene que hacer según las normas de su domicilio, de su país de residencia, es declararlos al fisco, bueno, en la medida que estén declarados y se aplican las normas que ese país prevé, es algo perfectamente posible. Es decir, muchas de las jurisdicciones tienen normas específicas para lo que llamamos jurisdicciones bond, o bond sería baja o nula tributación. Entonces, una posición que entendemos bastante razonable de pensar es que cada país, cuando establece las regulaciones específicas para las jurisdicciones bond, podría tener oportunidad de decidir lo que quiera. Es decir, cuando vos operas con una bond, te pasa A, B, C y D. Mientras que las normas, digamos, puede ser que ponga restricciones más altas o alguna otra consideración, pero que no las prohíba, quiere decir que se puede seguir operando en la misma. De vuelta el link a la sustancia, es decir, yo no puedo estar diciendo, o puedo tener algún punto flojo, digamos, para tener que reevaluar, decir que determinadas funciones o actividades las hago desde una jurisdicción bond, cuando en realidad las hago sentado en Buenos Aires, en Santiago de Chile, o en Ciudad de México, o donde sea. Ahí es donde se empieza a complicar un poco más este tipo de jurisdicciones. Y para completar el cuadro, la otra que agregamos tiene que ver con la compañía LLC de Delaware. La LLC es Limited Liability Company, es como una entidad de responsabilidad limitada en Estados Unidos, y especialmente la de Delaware, que son muy conocidas porque son muy fáciles de hacer. Seguramente muchos de ustedes conocerán un amigo o un abogado o quien sea que mientras en lo que dura esta charla, si se lo llaman ahora, cuando terminamos ya se las constituyó, porque realmente, digamos, en cuanto a costo es accesible, en cuanto a practicidad es relativamente simple, y por eso también lo vemos en el marco de startups e emprendedores en Latinoamérica, que es muy utilizada. Si quieren acá, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? También hago una pausa, claro, para alguna pregunta y después seguimos con un comentario más. Una pregunta y un comentario. Una pregunta tiene que ver con Delaware y las LLC versus las Corps. Bueno, justo ahí Ricardo está preguntando lo mismo, Ricardo desde México está preguntando lo mismo. Y el comentario tiene que ver con lo que decías anteriormente con respecto a las jurisdicciones de baja o nula tributación. Yo ahí lo que les diría a los startups es que al principio hagan un research de los fondos a los que van a ir a golpear la puerta, tanto en esta serie como los que tengan prospectados para la serie siguiente. Si recuerdan lo que nos contó Tato el viernes, él ya viene prospectando los de la serie B antes de la serie A. Y empiecen a averiguar si tienen algún tipo de red flag con alguna jurisdicción. Eso es un buen mecanismo. Últimamente, Cayman y BVI, Pablo corregime, ambas de las dos salieron de la blacklist, con lo cual hoy son jurisdicciones que teóricamente están más amigables, pero en algún momento pudieron haber tenido algún tipo de complicación. Es el comentario. La pregunta es sobre la C Corp y la LLC de la web. Sí, ahí, mira, es fundamental esa distinción porque básicamente una C Corp o una corporation en Estados Unidos es un full taxpayer americano y está sujeto a impuestos. Y acá lo que pensábamos, o poníamos todos esos 0% para el LLC, básicamente es pensar que una LLC cuando
vamos a decir, se dan determinadas características de cómo se instrumenta, se considera que es transparente o pass-through o look-through, o como lo quieras decir, y básicamente es que la LLC de Delaware, teniendo las tenencias de las compañías de Latinoamérica, por ejemplo, fuera de Estados Unidos básicamente, y los inversores también fuera de Estados Unidos, o los dueños, eso es donde la LLC no termina estando sujeta a imposición en Estados Unidos. Y, digamos, por eso es simple, práctica y rápida, y funciona en la medida que no tengamos operaciones en Estados Unidos, ni nada. E incluso si hubiera algún inversor que quiera entrar y está en Estados Unidos, podría hacerlo, y lo que generalmente sucede es que ese sujeto en cabeza propia declara algún impuesto si correspondiera, y no a nivel de la LLC. Entonces, pero digamos, por el contrario, si vos hicieras una corporation, esa sí paga impuesto y ahí se complica más. Y el comentario, si quieren acá, por charlas que hemos tenido en muchas oportunidades, donde realmente si el foco del mercado o las operaciones de ustedes no pasan por Estados Unidos, excepto por solo la excepción esta de la LLC de Delaware sin operaciones, digamos que no paga, digo, si ustedes no tienen una necesidad de, por clientes o por lo que sea, de estar en Estados Unidos, meterse en Estados Unidos es un sistema, vamos a decir, complejo y caro. Entonces, hago una holding ahí porque sí, bueno, en realidad lo pensaría 2 veces, o por lo menos mantenerlo acotado con este tipo de LLC que, por la experiencia que tenemos, funciona bien, pero no meterse de más porque ahí después se puede complicar. Y perdón que había una mano levantada hace un tiempito. Ahí Franco tiene la mano levantada, y también un comentario adicional, Pablo, es que de LLC, digamos, vos podés empezar con un LLC, y si el negocio te va llevando y necesitas migrar una C Corp, lo podés hacer. De C Corp a LLC no lo podés hacer, con lo cual también es como un buen paso intermedio en el supuesto que lo tengas que hacer. Sí, ahí lo único es que también, pero a ver, tu comentario entiendo es válido si vos después pasás una C Corp en Estados Unidos porque tenés ventas y o operaciones en Estados Unidos, con lo cual vos ya te vas a quedar ahí. Ahí estoy de acuerdo. El punto, digamos, que hemos visto, vamos a decir, momentos dolorosos donde compañías incorporadas en Estados Unidos, donde después se dieron cuenta que tenían que salir de Estados Unidos, y ahí sí es engorroso y caro. Es decir, donde si vos tenés tu compañía holding de Estados Unidos y de abajo tenés que vender las participaciones, probablemente tengas impuesto, y que en algunos casos lo que hemos visto, hemos participado y se han hecho, es migraciones de compañías de Estados Unidos, donde por ejemplo una LLC de Delaware, la pasás a migrar a España o a Luxemburgo u otra jurisdicción, de manera tal que la personalidad fiscal y jurídica no cambia de esa entidad, sino que es la misma básicamente que te llevas y la redomiciliás en otro lado. De esa manera, digamos, y bajo parámetros y circunstancias que se den, no se dispara tributación. Pero sinceramente ese proceso es bastante difícil, entonces por eso un poco es el alerta de no entremos en Estados Unidos si no sabemos, a menos que sepamos realmente que tenemos que estar ahí. Genial, genial. Franco, tenías levantada la mano. Sí, ahí mi pregunta es, nosotros por recibir justamente una inversión teníamos que tener una C Corp acá en Estados Unidos, entonces ahí un poco yendo a ese panorama es que tenemos una C Corp y una subsidiaria en Argentina. Ahora, en un nivel temprano, con pocas ventas, o que podés llegar a, digamos, tener ventas, quizás a nivel tributario hoy todavía no es tan relevante. Ahora, en el momento de tener ventas, algo que había visto es que hay fondos incluso conocidos, o sea, SoftBank, etcétera, que ya están viendo opciones de tener una C Corp en Caimán. ¿Se puede hacer básicamente esa migración? ¿Qué tan difícil es? Y también, ¿hasta qué punto es relevante en un estadio temprano de pocas ventas, y hasta qué punto, digamos, cuál es el punto en el que ya, digamos, empieza a ser más relevante? Mira, en realidad ahí el tema es el siguiente. A ver, creo que tocaste un punto importante que lo voy a mencionar ahora, que es lo siguiente. Es posible, muchas veces vemos, que vos decís que un inversor te pide una C Corp, o sea, una corporation, porque la corporation emite acciones. Entonces un inversor puede ser que requiera
invertir en un vehículo, el que sea, que tenga acciones. La LLC, digamos, tiene un contrato que se hace, pero digamos, no necesariamente tiene acciones y por lo tanto, por más que es fácil, simple en muchos aspectos, la transmisibilidad de las participaciones no es tan sencilla y por eso digo, está esa fortaleza de tener acciones. Definitivamente, como un punto, definitivamente sí es verdad que una company corporation puede ser en Caimán, BVI o en alguna otra de esas jurisdicciones, y que definitivamente hay fondos de inversión que las utilizan, y que, digamos, en nuestra experiencia, digamos, sobre todo si son digamos, origen norteamericano los inversores o los fondos, con estas jurisdicciones del Caribe están muy habituados a operar, y no tienen ninguno de los, hasta diría, pruritos que nos pueden sonar a nosotros por alguna cuestión de reputación y demás. Con lo cual, es posible que un inversor norteamericano pueda tener alguna preferencia en invertir en una corporation de BVI en vez de en una corporation de Estados Unidos. O quizás a él le puede ser indistinto. El problema para vos es el siguiente, que si el día de mañana, digamos, y con las corporations de Estados Unidos, de vuelta, no quiero decir que en todos los casos digamos, estoy poniendo muchas trabas a decir, pensemos antes de entrar en Estados Unidos, y en realidad, bueno, en algunos casos es correcto. El ejemplo, digamos, que siempre mencionamos, porque es público y los balances cotizan en la SEC y están disponibles, es el de Mercado Libre de Argentina, donde la holding que cotiza es una Inc. de Estados Unidos. Y en realidad, ellos un poco, digamos, eso se hizo en algún momento, eso es, digamos, nadie puede negar del éxito que tienen. Ahora, desde el punto de vista del tax planning, les podría haber funcionado mejor si tenían otra compañía. Porque, por decir un ejemplo, en Argentina tenemos un régimen que es de promoción para el software, o hoy de la Ley de Economía de Conocimiento, que te permitía tener una tasa de impuesto a la renta reducida, y en otros regímenes hay promocionales en otros lugares de Latinoamérica, donde después la renta que había quedado desgravada en el país de origen, cuando la reconoce la corporation en Estados Unidos, te la terminaba agravando. Entonces es como que te neutralizaba el efecto que vos buscabas con el régimen promocional en el país de origen. Eso es algo que, por la complejidad, digamos, y que decíamos del sistema americano, puede ser una contra. Y en cuanto a moverse, ahí Franco, y con esto cierro, era, digamos, el riesgo de cuando vos haces la salida de Estados Unidos es que te quieran grabar hasta el valor generado en ese momento. Entonces, si vos decís, yo de acá a 10 años espero que el valor se duplique o triplique o no sé cuántas veces se multiplique, bueno, si pensamos que ese puede ser el camino, puede que hoy salir y haya que pagar un impuesto duela, pero estaríamos, de vuelta, asumiendo que realmente es lo que corresponde salir, estaríamos protegiendo que el valor siguiente que se genere no se haga en esa jurisdicción no favorable. Perdón, ¿valor definido como ingresos por ventas o como participaciones o levantamiento de capital? Y digamos, si yo tengo una compañía en Estados Unidos que, bueno, pensaría que sería hacer una evaluación, un fair market value de la compañía, de lo que sea por lo que tengas de participaciones de otras entidades, todo lo que cuelgue o esté adentro de esa entidad. Ok, perfecto. Ahí hace rato, perdón, que veo otra mano de Jori, Jori, perdón. Jori tiene la mano levantada, eso te iba a decir. Jori, ¿nos escuchás? Se acalambró de tener la mano levantada tanto tiempo. A ver, les paso el... Bueno, ahí está. Sí. Ahí está. Perdón, es que en mi teléfono no tenía el micro. ¿Me oís? Perfecto. Sí, escuchamos. Vale. Entonces, ahí básicamente recomendabas al principio el tema de que en la corporate, en la holding, no se metiera ninguna actividad, que fuera meramente tenedora de las subsidiarias, ¿no? Y que básicamente su único ingreso son dividendos. Y entonces, la duda que me surge es, ¿qué pasa con la propiedad intelectual, marca, etcétera, ¿no? O sea, si en un momento dado franquicias marcas, si en un momento dado vendes
vende servicios, ¿no? de tecnología en base a tu IP, etcétera, eso entiendo que lo facturas desde la holding y por tanto, o sea, no sé si eso sería un problema, ¿lo ves como un problema o no? Bueno, eso vamos a luego acelerar y tratarlo porque es un tema interesante. Digamos, yo no veo un problema en que vos tengas las dos funciones en una misma entidad legal. Lo único que nosotros pregonamos es decir, mirá, vos no estás facturando desde esa entidad porque es la holding. Es porque, como bien dijiste, o es la dueña de la IP o desarrollo los servicios desde ahí. Digamos, en ese caso yo lo veo es que te coincide, supongamos que efectivamente vos estás en una compañía de Estados Unidos, donde ahí tenés tu IP, tenés tu gente desarrollando el negocio, y a su vez esa compañía de Estados Unidos puede ser dueña de una subsidiaria en alguna otra afiliada de LATAM, ¿ok? Pero en realidad la de Estados Unidos factura no por ser holding, sino porque ahí tiene, digamos, el IP o el servicio, el know-how que vos estás vendiendo. Y ¿Se entiende? Sí. Entonces, no, al final, en resumen, no ves problema en fusionar, o sea, que la holding sí tenga una actividad comercial, por así decirlo, o sea, operativa. No hay problema. A menos que, por ejemplo, si usamos algún régimen de los que son más de estilo offshore, por ejemplo, digamos, en Uruguay quizás también te pueden coincidir las dos cuestiones, la holding y las operaciones, pero tendrás que tener la gente ahí que justifique por qué de ahí estás facturando a clientes. ¿Sí? Gente o IP o tecnología, lo que sea que sea el driver de valor de tus ventas a clientes. Ok. Ok, gracias. Sí, igual, ahora vamos a ir más a lo de operaciones y cualquier cosa volvemos a levantar este punto por si queda alguna otra duda más adelante. Si les parece, avanzamos así nos da tiempo. Pero básicamente este es el menú de opciones de holdings típicas. El comentario de acciones versus compañías que no son de acciones lo hicimos también para tener en cuenta. Eso dependerá del tipo de inversor, a veces no es una restricción, pero tenerlo en cuenta. Justamente acá, para ya ir redondeando la parte de holding, es lo que hablábamos de la sustancia. La sustancia es una palabra que desde el punto de vista fiscal cada vez toma más preponderancia, y es una palabra que no tiene una definición concreta, pero básicamente lo que estamos diciendo es que cuando algo tiene sustancia es que efectivamente digamos, hay un correlato entre lo que los papeles dicen y en la realidad sucede. Es decir, si yo tengo gente que desarrolla un intangible, bueno, que esa gente esté sentada o parada o trabaje en esa jurisdicción, en esa compañía. Si yo presto servicios, bueno, que la gente esté donde yo digo que presto esos servicios. Esos serían más bien ejemplos de sustancia para lo que es ventas o operaciones. En cuanto vamos a una holding, como dijimos que su actividad era más pasiva, posiblemente comparado contra lo que es una operación, el nivel de sustancia también es un poco más relajado, porque si en definitiva lo que tengo que definir es digamos, mantener las tenencias, decidir si cobro dividendos y si los reinvierto, si obtengo financiación y cómo la bajo a las operativas. Son funciones que no están necesariamente vinculadas con el core del negocio de cada uno de ustedes, y que por lo tanto los requisitos de sustancia quizás con un director, una junta de directores y demás, se resuelven las decisiones que haya que tomar cada trimestre, cada semestre, cada año, y con ese tipo de funciones desarrolladas en la jurisdicción holding, básicamente estaríamos cubriendo lo importante. Con lo cual, elementos esenciales son que efectivamente la compañía esté registrada, que tenga su contabilidad, su tax compliance también, y que básicamente las decisiones que toma como holding se realicen en esa jurisdicción y que queden documentadas en esa jurisdicción. Muchas veces ya sea porque haya gente que viaje especialmente en alguna ocasión, o que haya directores que tengan los poderes suficientes para demostrar que esas decisiones se toman
en esa jurisdicción. Digamos, es un punto central que como tal no está escrito en ninguna de las legislaciones de nuestros países, pero es cada vez más lo que las autoridades apuntan para mirar cuando analizan este tipo de casos. Finalmente, acá por ejemplo lo que queríamos graficar tenía que ver con, bueno, que decíamos, podemos tener los fundadores de la compañía, pueden ingresar nuevos inversores en esta holdco o holding company, que sea dueña de las operativas o las OPCOs, las compañías operativas, presumiblemente en Latinoamérica, pero obviamente quizás por el footprint de cada uno de sus emprendimientos puede que necesiten otros países, desde ya que esto no cambia. Y la sutileza que planteábamos era decir si, por ejemplo, podía tener sentido en alguna circunstancia tener 2 niveles de holding, y esto tenía que ver con lo que comentábamos. De vuelta, mantengo mi comentario de que cuanto más simple la estructura, digamos, si no la sobrecompliquemos sin necesidad, pero que a veces tener ese segundo nivel, por ejemplo, lo que puede permitir pensar es si hay un inversor que entra a nivel de la holdco 1, en el gráfico de la derecha, o que haya otros que entren a nivel de la holdco 2. Y pensemos, por ejemplo, que yo tengo los 2 niveles de holding, el 1 y el 2, tengo los fundadores y los, bueno, en este caso no los distinguí, pero los nuevos inversores, vamos a decir, preexistentes, los que estaban de antes, y los que están más alejados a la derecha son los que vienen y me compran el negocio o una parte. Si yo lo que quisiera es que a nivel de los fundadores vendo mi participación en holdco 1, muy probablemente esos sujetos sean, imaginamos, personas físicas, personas humanas, residentes de vuelta, no sé, en México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, en cada uno de nuestros países, en nuestra declaración jurada individual de impuesto a la renta, esa venta queda grabada, mientras que es posible que si la venta no se realiza de los individuos vendiendo holdco 1, sino holdco 1 vendiendo holdco 2, la renta o la ganancia queda en holdco 1 y en ocasiones se pueda, vamos a decir, queda bajo la tenencia, digamos, y propiedad del fundador, pero quizás no, podemos no grabarla inmediatamente, sino que pueda quedar grabada en una etapa subsiguiente, por ejemplo, cuando holdco 1 distribuya el dividendo. Entonces, ese es, digamos, una posibilidad a considerar dependiendo de cómo pensamos que nos van a grabar. Primero pensar si vamos a pensar que podemos tener una venta o que va a haber inversores que ingresan, ¿sí? Y si esa venta a qué nivel ocurre y cómo se graba. No solo para abajo por la tenencia de las acciones, sino a nivel del inversor o del dueño de la participación. El último comentario, digamos, relacionado con esto tiene que ver con lo que mencionábamos brevemente antes de las ganancias de capital sobre transferencias indirectas. Entonces, que por ejemplo, de vuelta en el ejemplo de la derecha, donde holdco 1 venda acciones de holdco 2, supongamos que esas dos son 2 compañías de Caimán, y que en realidad ahí no hay impuesto, pero en realidad lo que tenemos que estar evaluando es si abajo tenemos una compañía argentina, colombiana, chilena, etcétera, que ahí se dispare la ganancia de capital por transferencia indirecta. Y con esto, para no aburrir más, creo que cerramos la parte de holding. Si quieren, podemos conversar algunas preguntas, comentarios, o vamos después a la parte de operaciones. Me parece que fueron surgiendo las dudas, Pablo. No sé si alguno de los chicos tiene alguna duda sobre este punto. Y si no, demos unos minutos a ver si se animan. Si no se animan es porque no hay, en definitiva, porque fuiste muy claro y los chicos fueron participando. Así que me parece que, nada, esperemos un minutito. ¿Hay alguna duda? Pablo, sí, mira, yo tengo una duda. Perfecto, gracias. Tengo una duda respecto a qué tipo de decisiones son las que se tendrían que tomar en el país o en la ciudad de la holding, y si esto incluye las decisiones que se tomen independientemente en las operativas también. Mira, sí, porque justamente lo que decíamos es que
digamos, incluso mantener prolijo eso te permite decir que si vos la operativa, y ahora nos vamos a meter en la operativo, pero decir, si yo quiero invertir en el producto A o en el producto B, o si voy a invertir en tal o cual cosa, digamos, de Research and Development o de lo que sea, y eso probablemente esté más vinculado con digamos, son decisiones estratégicas, pero probablemente sería que las tome en la compañía que vamos a decir que va a ser la que va a manejar el negocio, ¿sí? No necesariamente vos podés en el nivel del accionista solamente, digamos, que te informen sobre el curso del negocio, pero vos decidís si le pones más fondos o no, si esa va a tener que definir, por ejemplo, si abre una nueva subsidiaria en otro país, pero digamos, no la veo tan... obviamente siempre hay un poco de confusión desde ya, y por eso ponemos el acento en tratar de separarlo y ordenarlo, pero yo diría que solo las que tienen que ver con el manejo de las participaciones accionarias y el financiamiento son las exclusivas de la holding. Perfecto, buenísimo. Y lo otro, tengo una duda porque respecto, o sea, según las conversaciones, nosotros ya estamos formando la C Corp en Delaware, y según las conversaciones que hemos tenido con estudios de abogados, es que nos comentaban que, por ejemplo, desde el punto de vista de Chile es súper complejo hacer una en Caimán, porque es súper mal vista. Y también de que los costos de mantener esa corporación en Caimán es bastante caro, mucho más caro que la de Estados Unidos. Entonces eran como principalmente las ventajas que nos habían dicho en Estados Unidos versus Caimán. Mira, las referencias que tenemos nosotros son que quizás, bueno, justo la C Corp de Estados Unidos es la que menos te puedo decir, pero digamos, contra una LLC de Delaware, me imaginaría que la de Caimán o BVI no es tan cara, creo que están más empatadas. En cuanto a temas de costos, sí, definitivamente las que decíamos, las jurisdicciones europeas, son las que son bastante más caras, tanto para el setup inicial como lo que es después el mantenimiento, porque tenés más obligaciones de compliance, regulatorias, fiscales, societarias y demás. No veo que sean, no me lo imagino muy cara de los países del Caribe. Sí es verdad lo que vos decís de que obviamente tiene ese tema adicional de escrutinio por cómo lucen las jurisdicciones, y que cada país, incluso Chile, tiene sus listados y sus normas específicas. Así todo, digamos, creería que puedes igualmente funcionar. Yo ahí un poco la alerta, digamos, donde más hemos visto llanto y dolor de gente que se arrepentía de esto de la C Corp de Estados Unidos, era por no tener previsto, digamos, lo complejo que podía resultar y pensar si algún día tenían que salir. Si eso es algo que está debidamente analizado y documentado, estoy de acuerdo que te evitas el convivir con una jurisdicción que en algún país puede tener algún concern adicional. Perfecto, muchas gracias. Bien. Para ir cubriendo estos temas y también intentar, veremos si lo logramos, dejar espacio también al final, pero desde ya que igual cuando vayan surgiendo las preguntas, háganlas. Básicamente acá en este slide lo que queremos charlar un poco, conversar, es, bueno, esto que decíamos, ¿cuándo tengo que hacer una compañía? Y disculpen si en algún momento yo no estoy prestando atención al chat o manos, les pido me avisen si, no sé si, bueno, hice lío, sigo, pero les pido ahí. No te preocupes. Gritas. Dale. Yo te interrumpo. Dale. Bien, básicamente, y digamos, esto cada uno de ustedes lo pensará para su modelo de negocio, es decir, en qué medida necesitas tener una presencia física en un país o podés hacer negocios con clientes, y cada vez más obviamente esto sucede en distintos países sin tener una presencia física en el mismo. Entonces, con esos parámetros en general lo que nosotros vemos en un extremo de la línea, es decir, en la medida que yo pueda hacer, y sobre todo en etapas iniciales, como entiendo para varios de ustedes es decir, si yo puedo tener ventas en la mayoría de los países de Latinoamérica sin tener una entidad legal propia en la misma, entiendo fuertemente algo deseable para mantener.
y que recién cuando por algún motivo tenga que hacer una estructura más pesada, con una entidad legal, con empleados, con decidir, bueno, cuando empiezo a crear esas compañías, decidir de dónde las cuelgo, es decir, de dónde pongo la holding para ser dueña de esas entidades, es la parte más de la derecha del slide para ver que voy creando las jurisdicciones. Y los puntos claves, al menos desde el punto de vista fiscal, tienen que ver con tener empleados propios en una jurisdicción, es decir, en la medida que tenga que tener empleados propios en la jurisdicción, típicamente las normas, no necesariamente fiscales, pero más en general laborales y de seguridad social, y digamos, incluso fiscales a nivel de impuesto a la renta de cada uno de los individuos, va a requerir tener una entidad legal que actúe como empleador de registro de esos empleados, y por lo tanto ahí ya me vaya a ver más restringido a tener que constituir una entidad. Y como otros indicadores que tienen que ver con, hay un concepto fiscal que no los quiero aburrir mucho, pero que es el de establecimiento permanente, o EP, o Permanent Establishment, o PE en inglés. Y este EP o PE básicamente son normas que la mayoría de los países tienen, donde establecen ciertos parámetros o umbrales, dados los cuales uno necesita constituir una presencia legal y convertirse en taxpayer o contribuyente en ese país. Muchos de los indicadores de esos tienen que ver con, por ejemplo, tener una presencia continuada de empleados trabajando que puedan exceder, en algunos casos hablan de 6 meses, en algunos casos los límites pueden ser menores, en otros casos no tienen un límite fijo temporal, sino que tienen que ver más con el espíritu o la intención. Es decir, si yo tengo la intención ya de, por ejemplo, soy una empresa del extranjero y vengo a Argentina, y la verdad es que quiero venir y empezar a hacer ventas, y la verdad es que todavía voy 3 meses, pero la verdad es que yo ya sé que quiero estar acá y voy a tener empleados y voy a hacer ventas, bueno, eso me requiere ya de movida tener que hacer la entidad legal. Y otro tema que las normas de establecimiento permanente hacen foco tienen que ver con la negociación o conclusión de contratos. Es decir, por más que yo no tenga permanentemente los empleados, pero de alguna manera alguna persona o gente del exterior que viaja a un país y concluye contratos, los cierra, los firma, en nombre de una entidad del exterior, eso es otro de los indicadores que típicamente en un cuestionario van a surgir para decir, esto es un indicador de que vos tenés que tener una presencia física, básicamente una presencia legal vía una entidad legal en ese país. El correlato fiscal de eso es que una vez que abrimos una entidad legal en ese país, la discusión es cuál es la renta, cuáles son los revenues, cuál va a ser el profit margin que se va a quedar esa compañía, y por lo tanto, cuáles son los impuestos que va a pagar esa compañía. Pero en definitiva, partiendo de la posibilidad de hacer negocios de manera remota, probablemente en la medida que no tengamos algunos de estos indicadores de contratos, empleados y demás, podamos dilatar en el tiempo y por lo tanto manejar mejor los costos el tema de constituir entidades legales en otras jurisdicciones. Y otro indicador muy fuerte que surge es obviamente que si por una cuestión regulatoria en el negocio que me desenvuelvo requiere tener una entidad, bueno, ahí no me voy a poder, vamos a decir, escapar, o mismo que los clientes nos pidan que facturemos localmente en ese país. U otra cuestión, sí, de peso fiscal tiene que ver con las retenciones o withholdings que nos pueden hacer los clientes si nosotros operamos como no residentes, es decir, desde afuera, y que por el hecho de decir, mira, vos te constituiste en el país y me vas a facturar y te pago local, de esa manera la ecuación fiscal sea mucho más conveniente. Avanzo así, seguimos cubriendo tema. Básicamente, vista esta discusión entre, bueno, en algunos países voy a tener entidad legal y en otros no, los impuestos que vamos a esperar tienen que ver con, o varían respecto a aquellas jurisdicciones donde sí me instalo, y ahí es donde voy a tener que tomar criterios fiscales en mi propia cabeza, digamos, de decidir, bueno, pagar impuesto a la renta en ese país, voy a tener impuestos indirectos seguramente por las ventas que realizo en esa jurisdicción, y en cuanto a pagos al exterior, el withholding o retención sobre los dividendos, el día que tenga ganancias y las quiera sacar hacia la holding, voy a tener una retención, o mismo retenciones que apliquen sobre pagos al exterior que podrían ser por proveedores, que pueden ser mis mismas compañías vinculadas, la que me provee servicios. Es decir, yo puedo tener un modelo donde mi entidad local en un país X vende localmente, porque por algún motivo evalué que eso era lo mejor, o lo que no me podía escapar de hacer,
y luego esa compañía puede, si el IP lo tengo en otro lado, tener que comprar servicios, know-how, lo que sea, perdón, y por lo tanto puede haber una retención sobre ese pago. Por el contrario, en el caso de la derecha, de las jurisdicciones donde no tengo una entidad legal propia, igualmente lo que nos va a pasar y cada vez más es que vamos a tener impuestos, ya sea porque los clientes nos retienen cuando nos pagan, y ahí la discusión va a ser cómo se caracteriza ese servicio o ese concepto que nos pagan. Si es una licencia, si es un servicio, si es una regalía, cada uno de los países va a tener un tipo de withholding distinto, o puede ser distinto según lo que se pague. Les voy a pedir un segundo, voy a buscar un vaso de agua. Te iba a decir eso, sí, no estaba llego. sufriendo por vos, Pablo. No, me hice el guapo, pero no llego. Espérenme un segundito, por favor. Dale, Pido tranquilo. disculpas. Tranquilo. Esto en televisión sería como que vamos a un corte y lo podremos solucionar, pero esto es vida real. En la edición lo sacamos, cualquier cosa. La idea de esto, si la campaña de grado debería... Lo subimos a redes cuando Pablo justo se levanta. Hola, hola. Pablo, estábamos hablando que íbamos a subir en las redes justo ese momento en el que vos te levantabas. Seguro el pico alto del curso. Nada, mientras tomás el vaso de agua, porque fuiste corriendo a buscarlo, hay una consulta que hace Néstor, de Clearleaf, que está en Costa Rica él, y pregunta en este modelo de holding en Estados Unidos si es importante o es relevante la consideración, o entra en consideración el tipo societario de las compañías en Latinoamérica que actúan como subsidiarias. A la hora, imagino que es a la hora de pensar esta relación holding-subsidiaria, ¿sí? Es diferente o cambia si estamos hablando de una SA, una SRL o tipos similares. Mira, y decía para una holding en Estados Unidos. Sí, específicamente por una holding en Estados Unidos. En general la respuesta, te diría que el tipo societario, en general mi respuesta sería que no es relevante, excepto probablemente para Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene una norma que se llama básicamente check the box, y que básicamente hay compañías que están listadas en Estados Unidos, el tipo societario que puede ser elegible para hacer ese check the box. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos una SA, que es la Corporation, la SA o Sociedad Anónima, o la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y a grandes rasgos, la SRL es la que es chequeable a efectos de Estados Unidos, y eso te permite tener un tratamiento distinto. Con lo cual, justo para Estados Unidos creo que sí es relevante el tipo societario, probablemente para el resto no lo he visto que sea así. Genial, Pablo. Buenísimo, buenísimo. Ahí agradezco también esto. Seguimos. Ok, buenísimo. Para complementar acá la parte esta de la derecha, decíamos qué impuestos esperar donde no tenemos entidades. Claramente, digamos, y de vuelta esto daría para hablar toda una charla adicional distinta, que es los movimientos que se están dando a nivel de tributación internacional o las tendencias de cómo gravar justamente la generación de rentas en países de mercado. Los países de mercado donde compañías con footprint global pueden hacer negocios y obtener revenues, pero sin tener entidades propias. Es todo lo que leemos y vemos de avances a nivel de la OCDE y del G20 sobre la tributación de la economía digital. Y básicamente ahí cada vez más vamos a decir esperar que es posible que aun cuando no tengamos una entidad legal, cada vez más vamos a tener posibilidades de que nos cobren impuestos. Hoy en día podemos tenerlo desde ya a través de lo que decíamos, de las retenciones que los clientes nos pueden hacer. En muchos países, por ejemplo, el IVA o indirectos, el indirecto de cada país, que eso se cobre, muchas veces es un costo para los clientes en nuestros países y no para nosotros. En algunos países sí igual requieren que el prestador del servicio del exterior se registre y haga el filing de la declaración jurada que corresponda.
O el caso que mencionábamos ahí de este DST o Digital Services Tax, que en muchas jurisdicciones, especialmente en Europa, habían empezado a emitir para gravar especialmente a multinacionales tecnológicas norteamericanas, y que esta tendencia o impulso que decíamos de la OCDE y el G20 para buscar otras maneras de gravar, posiblemente traten de erradicar los Digital Services Taxes. Pero que bueno, todo esto está hoy en movimiento, y el alerta es decir, pensar que tu ecuación fiscal puedes tener que factorear algo aún en los países donde no tengas presencia legal o presencia de una compañía. Esto vamos a tratar de comentarlo más rápido, pero básicamente lo que sí me interesa que se lleven como idea fundamental es que el análisis de precios de transferencia o los precios de transferencia o transfer pricing es cada vez más el corazón de lo que determina el perfil fiscal de una entidad. Sobre todo, especialmente, y donde impacta, es en las transacciones entre compañías relacionadas o compañías del mismo grupo económico. Entonces, cuando nosotros pensemos que podemos tener distintas entidades de nuestro grupo económico, cuando tengamos más de una, y puede haber transacciones entre ellas, ¿por qué? Porque puede ser que alguna función yo la tenga centralizada en una entidad, pero que después, no sé, pueda tener otras entidades que sean las que miren hacia el mercado en cada una de las jurisdicciones, y que de esa entidad centralizada le tenga que facturar o cobrar algunos servicios a las compañías que miran el mercado. Bueno, cuando todo eso empieza a ocurrir, básicamente lo que empieza a haber es facturación entre las compañías del grupo, y esas transacciones no las podemos hacer a un valor o precio caprichoso o el que se nos ocurre, sino que están reguladas por lo que es estas normas que llamamos de precios de transferencia o transfer pricing. Y básicamente lo que requieren, insisto, es que las transacciones sean realizadas como si fueran entre partes independientes. ¿Y qué es lo que determina el transfer pricing de estas operaciones, y en definitiva que serán los márgenes de rentabilidad o precios de las entidades? Es lo que llamamos el análisis de activos, funciones y riesgos. A grandes rasgos, este es un análisis económico donde a mayor cantidad de funciones desarrolladas, mayor cantidad de activos y mayor cantidad de riesgos asumidos, mayor es la rentabilidad o margen esperado de esa entidad. Entonces, en algunos tipos de industria o actividades, obviamente los riesgos pueden pesar más que las funciones, o en otros los activos más que los riesgos y demás, pero esta trilogía entre activos, funciones y riesgos, medidos adecuadamente, es lo que determina si una entidad del grupo, vamos a decir, esperemos que gane más que otras. Y en definitiva el precio de las transacciones entre ellas. Con relación al tema de precios de transferencia y los activos, funciones y riesgos, cada vez más uno de los elementos que, y probablemente por el tipo de compañía de ustedes que les interese, tiene que ver con los intangibles. Dentro de lo que son los activos, que dijimos, una de las tres patas, el tema de intangibles. Y acá, si quieren, todo este slide lo que quiere resumir es lo siguiente. Hasta hace varios años, décadas, muchas veces uno podía decir, mira, yo tengo este intangible, una patente, un know-how, una marca, una IP, lo que ustedes lo pensarán en cada uno de sus negocios, que está registrado en una compañía, vamos a decir, en Holanda. Y entonces, mirá, acá yo tengo registrado, tengo los papeles que así me lo acreditan. Mirá la contabilidad, yo puedo mostrar que esto está acá. Ahora yo te digo, mirá, ¿y con ese IP qué haces? No, mirá, yo hago X cosa. ¿Y quién lo hace? No, mirá, lo hace todo este equipo que está acá sentado de vuelta en Buenos Aires, en Bogotá, en Santiago de Chile, en México, donde sea. Antes, probando la titularidad legal, lo que decíamos que era el dueño legal, era el que se llevaba la rentabilidad o los profits asociados a ese intangible. A medida que fue cambiando el paradigma, cada vez más se requiere una activa participación en el desarrollo funcional de ese intangible para poder demostrar que yo soy aquel que tengo el derecho a llevarme la renta que ese intangible genera. Entonces, digamos, esto, si quieren, esperen antes de hago la pausa y díganme algunos si se entiende a grandes rasgos el concepto. Digamos,
necesariamente la titularidad legal no me da el derecho a obtener las rentas del intangible, sino que tengo que tener una participación activa, y básicamente haciendo mucho foco en de la trilogía que hablábamos, en las funciones, es decir, en la gente que nos desarrolla el intangible, es la que, donde esté ubicada, digamos, de vuelta. Si yo tengo en Argentina una compañía que hace todo, y el intangible lo registro en otra jurisdicción, bueno, voy a querer pelear que me quiero llevar la renta a esa entidad, pero cada vez más me va a costar por este cambio de paradigma. Está un poco relacionado a lo que decías hoy, Pablo, de la sustancia. Cuando hablas de la holding, si bien es básicamente eso, es sustancia más allá de la parte formal. Tal cual, incluso acá ya digo, y una cosa es por eso, el concepto de sustancia es el mismo, sustancia para holding puede requerir algunas cosas, sustancia para desarrollar una IP probablemente requiera mucha más participación activa en esa jurisdicción. E incluso acá ya se prevé lo que es el usuario que contribuye valor, donde decir que una IP puede generar valor en la jurisdicción donde están los usuarios, y que por lo tanto, y esa es la discusión que comentábamos a nivel de la OCDE y del G20, de atribuir potestad tributaria para que las jurisdicciones de mercado puedan gravar de alguna manera ese valor. Entonces, hecho esta evolución, el otro concepto que me interesa que se queden, que tengan en mente relacionado con este tema, son estas iniciales que se llaman DEMPE o DEMPI, lo van a escuchar en inglés, que básicamente que es Development, Enhancement, Maintenance, Protection y Exploitation. Es decir, las funciones DEMPE son las identificadas como las funciones claves que hacen que una jurisdicción o una entidad legal sea la que se lleve los profits o los revenues asociados al intangible. El desarrollo, el mantenimiento, la mejora, la protección, la explotación, son aquellos, de vuelta, que la jurisdicción donde yo tenga la gente principalmente que realice estas actividades, es la jurisdicción que voy a poder decir que se va a llevar la mayor cantidad de renta del, vamos a decir, mi grupo económico, asumiendo que tengo varias entidades. Se correlaciona con el tema de sustancia desde ya de nuevo, pero básicamente estas son un poco las letras que ya tienen unos años, pero es de moda, o de decir lo que tengo que tener en cuenta para no quedar fuera de combate. Y habiendo ya construido sobre estos conceptos, pensemos, bueno, puedo tener distintas entidades en el grupo, cada una con un rol fiscal, o digamos que decíamos que estaba dado por transfer pricing y por los activos, funciones y riesgos que tienen, y pensamos dónde va a estar la renta que genera mi negocio a nivel global, alocado o ubicado en las distintas compañías del grupo. Concretamente, estas son caracterizaciones que obviamente son, vamos a decir, súper precisas y de manual. Obviamente en la práctica no se da tan claro y puede estar más mezclado, pero trabajemos sobre los conceptos puros para entender el concepto justamente. Una compañía principal o el principal del negocio típicamente es el que más funciones DEMPE desarrolla, es decir, donde yo creo el intangible, lo protejo, lo mejoro activamente y demás. Esa es la compañía que yo esperaría que tenga una remuneración, llamamos residual, es decir, aquella que cuando repartí la remuneración que le corresponde a todo el resto, yo me quedo con todo lo que, es decir, también es la que corre los riesgos, es decir, es la que puede invertir al principio, no gana, pero que cuando el intangible comienza a generar revenues, la mayor cantidad se la queda esta jurisdicción DEMPE. Y después, pensando que eso puede estar en un país y que mis clientes están en países distintos modelos que se ocurren, digamos, tienen que ver, por ejemplo, con ventas al país B, donde directamente de esa jurisdicción vendo a clientes. Fíjense que ahí no tendría transfer pricing porque no tengo una transacción con una compañía del grupo o una compañía vinculada. En el país C, ahí sí puedo tener una compañía que tiene un rol de distribuidor, donde de vuelta, si yo evalúo que mi negocio vale más por el IP, esperaría que la remuneración residual queda en la compañía principal y que la remuneración rutinaria, de rutina o de menor valor agregado, digamos, quede en la jurisdicción del distribuidor.
Otro tipo de caracterización puede ser el del país B, donde lo que tengo es una compañía que me presta servicios y yo desarrollo un software y quizás tengo una software factory donde tengo el desarrollo, pero lo hago siguiendo las instrucciones del principal, donde de vuelta tengo que fortalecer las funciones para decir que ahí realmente está el intangible y el know-how, y no en el que me lo desarrolla, porque de lo contrario, donde sí probablemente o esperaría que tenga más gente haciendo el desarrollo, digo, ahí ya tengo bastante fuerte evidencia de cosas que se hacen, es decir, ¿qué tengo que hacer en otro lado para demostrar que ahí hago más todavía? Digo, en la medida que entre la jurisdicción DEMPE y la de desarrollo de este ejemplo no esté tan clara la separación de roles tal como yo en la teoría lo planteo, y lo que podríamos esperar es que estos signitos pesos haya no tanto, digamos, volcado a favor de la principal en detrimento de la del país D, sino que esté más ecualizado. Pero bueno, siempre recordemos que a mayor activo, funciones y riesgos, mayor va a ser la remuneración esperada. Y otro tipo de perfil de compañía que podemos tener es la del país E, que es un soporte, por ejemplo, de marketing, donde pensemos que en algunos países lo que puede pasar es que desde una jurisdicción extraña, como sería esta del principal, puedo estar vendiendo a los clientes directamente, como pasaba también en el país B, recuerdan ahí, pero lo que puede pasar es que puedo necesitar tener algún soporte. Y abro una compañía, pero a esa compañía no la pongo como distribuidor y que me haga de cara al cliente no es el que vende, sino que lo que hace es simplemente tener una función de soporte, y muchas veces lo que se remunera eso es decir que junta, típicamente lo llamamos un cost plus, o que son los costos más un markup más un margen, entonces incurre los costos de operar más un margen de mercado que se testea por precio de transferencia, y eso se lo factura a la jurisdicción del exterior, que igualmente mantiene la totalidad de los revenues que se facturan a clientes. Estos son típicos modelos basados en precios de transferencia, y que desde ya, digamos, para distintos países se pueden evaluar según las necesidades. Desde siempre, como decíamos, es, bueno, abrir compañías en la medida que el negocio, los clientes o alguna otra circunstancia nos lo pida, y no de abrir por abrir. Creo que ya nos estamos acercando al cierre, y esto solamente creo para caracterizar qué impuestos esperar en alguna de todas estas transacciones que hemos visto de transacciones intercompany, donde por ejemplo en este caso la compañía 1 le presta un servicio o una regalía, una licencia a la 2 le paga, y básicamente, digamos, en el país A, que sería el prestador, nos va a interesar entender a qué tasa de impuesto a la renta queda eso grabado, si es por ejemplo la tasa general del impuesto en ese país, o si tenemos acceso a un régimen promocional que nos pueda reducir la alícuota. Es importante entender el acreditamiento del withholding, es decir, el país B, el pagador, nos va a hacer una retención de impuesto a la renta, en qué medida esa retención puede tomarse como un tax credit, o generalmente se llama Foreign Tax Credit, porque es la acreditación de impuestos pagados en el extranjero, y mismo también si hay algunos impuestos indirectos que pueden aplicar esa prestación. Típicamente esperaríamos que en la facturación en el extranjero califique como exportación y que no aplique IVA ni ninguno de impuestos, digamos, similares, pero muchas veces en algunos de nuestros países no es tan simple esa caracterización, y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Y del punto de vista del país B, que es el pagador del servicio, ese sí va a ser el que pague y retenga, y tendrá que entender, por más que es un pago a una vinculada, entender la caracterización de la transacción, si es un servicio, si es una licencia, si es un mix. Cada vez más es más, digamos, las normas están escritas con parámetros viejos respecto a lo que hoy los negocios proponen, y por lo tanto siempre es un desafío entender el withholding aplicable, pero bueno, ese es algo que tienen que evaluar. Y también respecto a impuestos indirectos, en el país pagador podría aplicar como una suerte de self-assessment o reverse charge, que se llamaría como una importación de servicios, y por lo tanto disparar tributación indirecta. Finalmente, los puntos que son comunes a ambos países tienen que ver
con lo de precio de transferencia que ya hablamos, que básicamente es definir cuál va a ser el precio de esa transacción. Y por último, muchas veces en nuestros países quizás estamos más atentos, inversores de otras latitudes cuando vienen a nuestros países se sorprenden de impuestos de timbres o impuestos de sellos que tienen que ver, por más que sean contratos intercompany, y que desde ya la recomendación siempre es que las transacciones intercompany estén bien documentadas, porque lo que decíamos, ¿se acuerdan de precios de transferencia? Que es hacer las transacciones como si fueran entre terceros. Bueno, un punto fundamental es el precio de esa transacción entre terceros, pero la documentación, es decir, tener un contrato, tener un service level agreement entre si una compañía A le va a prestar a la B, aunque sea el mismo grupo, entender y hacerlo lo más posible de una manera cercana a lo que haríamos con un tercero. Creo que acá cubrimos el material y estoy para preguntas si las hubiera. Perfecto, puntualidad inglesa 3:29, así que tenemos algún minutito para preguntas. Fuiste muy claro. A mí me resultaste súper didáctico, así que es un tema difícil para que así sea, así que antes de abrir la pregunta te felicito por eso. Pero no sé si los chicos tienen alguna duda, es el momento, y si no, nosotros vamos a ser receptores de las preguntas que puedan haber, Pablo, y las canalizamos en todo caso, ¿sí? Ahí veo que están todos agradeciendo, Pablo. Me parece que fuiste claro, y sobre todo, ahí ver, Jori, ahí está, levantando la mano. A ver, Jori. Jori. A ver. Bueno, no sé si tiene algún problema con internet y no puede hacer la pregunta. Pero, ahí está. Yo otra vez me he tenido que venir a buscar otro teléfono. Perdón. Solo, no sé qué pasa, Hernán, me tienes bloqueado, que no puedo desbloquear el mute. No te queremos, Jori. Oye, solo precios de transferencia, digamos, en general, ¿cuál sería un estándar? O sea, yo tengo un developer en otra sociedad que se lo tengo que facturar a otra, que no, sencillamente por... o sea, ¿cuál sería un precio de transferencia razonable? A ver, esa es difícil porque ahí lo que, digamos, el asesor de precio de transferencia, no voy a escapar a la pregunta, pero déjame hacer el camino largo, que sería, el asesor de precio de transferencia lo que te va a decir es, déjame hacer el análisis funcional, que es entender, si vos en una compañía tenés, creo que escuché developers, no sé si es de software o, digamos, algo de ese estilo. Sí, o sea, en nuestro caso tenemos, digamos, una subsidiaria en México, y como tenemos developers en México, pues los damos de alta en la subsidiaria, pero realmente no es la actividad de la subsidiaria, con lo cual se los refacturamos a la holding. Bueno, a la holding, a la que se encarga el desarrollo, que es la holding, que es operativa y holding y todo todavía. Entonces, el caso es qué margen pensáis que es razonable meterle, ¿no?, a esa empresa que tiene que refacturar ese servicio. Acá, perdón que interrumpo, me presento, yo soy Ariel Becher, socio de DIY de Impuestos, trabajo con Pablo. Lo dejé, me metí más tarde en la llamada, lo dejé avanzar a Pablo hasta el final, porque la verdad que estaba viendo muy claro todo. El comentario acá es, como decía Pablo, digamos, depende de los activos, riesgos y funciones. Hay distintas metodologías de precio de transferencia. Las metodologías, digamos, son diversas, hay que ver si hay precio comparable, hay distintas técnicas de hacerlo, pero básicamente uno lo que tiene que decidir ahí es quién es el que tiene más riesgos, activos y funciones, y quién es el más, digamos, el de menos riesgos y funciones, y el que es una tarea más rutinaria. Si la verdad es que el negocio lo tiene otra compañía que no es la mexicana, y la compañía mexicana solo contrata programadores y factura los costos al exterior, y el sistema debería ser un cost plus, un costo más margen. ¿Cuánto es el margen? Hay que ver la actividad. Es muy difícil hacerlo, justamente es una búsqueda de comparables en función a cuál es la actividad que hagan los desarrolladores, y si fueran desarrollo de software hay que buscarlo, puede dar un 15, un 20, un 12, depende mucho de
de la actividad puntual, y para eso, como hay que probar sobre el fisco, no es simplemente tirar un 10% y listo, sino que hay que hacer la búsqueda de compañías comparables para la actividad esa y documentar al fisco que el 10, el 2 o el 15 que elegimos está bien. Por otro lado, si yo tuviera una compañía mexicana, no parece ser el caso, tiene una compañía mexicana que es el que creó el negocio, que tiene desarrolladores y tiene una subsidiaria en el exterior que simplemente vende, no es así, digamos, la metodología debería ser diferente, es dejarle la utilidad residual a la compañía mexicana, que es el entrepreneur del negocio, como hablábamos recién en el famoso DEMPE, y solamente dejarle un margen por reventa a la jurisdicción que vende. Entonces hay dos cosas que hacer. Primero es caracterizar las entidades, cuál tiene las funciones de mayores funciones de riesgos y activos, cuál tiene menos, y hecho eso, cuál es el método razonable. A la que tiene menos riesgo, quizás con un margen sobre los costos está bien. Ahora, ¿cuál es el margen? Y es discutible. Mi experiencia dice que entre el 8 y el 20 suelen estar todos los márgenes, entre el 5 y el 20 todos los márgenes, pero depende mucho de la actividad y con eso voy a llegar a un margen mayor o menor. Sí, muchas gracias. Gracias, Ariel, también. Bueno, ¿alguna pregunta más? Parece que estamos. Pablo, Ariel, Lucio, por más agradecidos que se hayan sumado a esta charla, fue de gran valor y de vuelta, Pablo, te felicito por cómo la diste, fuiste súper didáctico y generaste mucho engagement, y es difícil porque es un tema difícil de bajarlo a tierra, así que estuviste muy bien, te agradezco enormemente. Al resto de los chicos nos seguimos en contacto como seguimos todos los días por los temas del proceso y estamos en línea. Un abrazo grande a todos y que sigan bien la semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, Muchos Hernán. éxitos. Gracias, muchas gracias. Todos, Seguimos en contacto. Gracias, Lucio. Abrazo. Abrazo.